El mundo desde el aire. A continuación, Inglaterra. De Hampton Court a Dean Park. Nuestro viaje comienza a las afueras de Londres, en Hampton Court, uno de los pocos palacios conservados de la época de Enrique VIII, el rey Tudor. Siguiendo el Támesis, nos dirigimos a la ciudad de Henley, cuya tradición remera ha dado numerosos campeones olímpicos. Entre las frondosas colinas de Oxfordshire se encuentra una de las figuras prehistóricas más famosas de Gran Bretaña, el caballo blanco de Uffington. Seguiremos hasta las esclusas de Cane Hills, una obra de arte de la ingeniería del siglo XIX, antes de llegar a la histórica ciudad de Bath, cuyas aguas termales atraían a la aristocracia inglesa del siglo XVIII. Y nuestro viaje finalizará en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca inglesa que sigue en pie, Dean Park. A las afueras de Londres, junto al río Támesis, encontramos uno de los mejores palacios de Gran Bretaña, Hampton Court. Construido en 1514 para el cardenal Wolsey, amigo íntimo y asesor de Enrique VIII, acabó perdiendo el favor del monarca inglés cuando Roma negó la petición de divorcio del monarca. Resignado a su destino, Wolsey cedió Hampton Court a Enrique, quien amplió la finca para acomodar a su enorme séquito real. La mayoría de las estructuras construidas por Wolsey siguen intactas, incluyendo la entrada principal y la torre del reloj. Una vez dueño de la propiedad, Enrique VIII añadió el Great Hall, donde solía celebrar cenas de Estado. Más tarde, en el siglo XVII, bajo el reinado de Guillermo y María, Hampton Court vivió una gran ampliación diseñada por el gran arquitecto Sir Christopher Wren. La idea era crear un palacio que rivalizara con el Versalles francés, y los terrenos colindantes debían complementar el esplendor del palacio. El elemento más destacado es el canal conocido como Long Water, que conduce al semicircular Great Fountain Garden. Este laberinto de setos, instalado en los años 60, es el más antiguo de los que sobreviven en el Reino Unido. En su día, estos jardines albergaron peces de agua dulce, antes de que la reina María los rellenara de plantas exóticas. El Privy Garden, en su día lugar de retiro de Enrique III, se encuentra en la cara sur, y fue cuidadosamente reconstruido a imagen de su diseño original de 1702. Los patrones simétricos que incorporaba la planta original, junto a esculturas de mármol y una verja de hierro forjado. Nuestro viaje nos lleva a la que fue en su día base de transporte de la Royal Air Force, en el Aeropuerto Internacional de Heathrow. Es el tercer aeropuerto más transitado del mundo. El pueblo de Heathrow fue el lugar preferido de los históricos bandidos de Hounslow Heath, antes de que los aviadores comenzaran a aterrizar en esta franja de terreno a principios del siglo XX. Ubicado en el oeste de Londres, el primer aeródromo de Heathrow comenzó su andadura en 1930. El ejército comenzó su ampliación en 1944, pero derivó al uso civil con el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy da servicio a más de 90 aerolíneas que utilizan dos pistas este-oeste para transportar pasajeros a 170 destinos de todo el mundo. Del aeropuerto más transitado del Reino Unido pasamos a su carretera más transitada, la M25, la autopista de circunvalación que rodea Londres. Al norte del aeropuerto de Heathrow, la M25 forma un cruce de 4 vías con la M4. Esta intersección es atípica ya que está dividida por una línea de ferrocarril que pasa por debajo. Seguimos rumbo oeste hasta la campiña de Barser y Clipden House, hoy un hotel de lujo a 40 metros sobre las orillas del río Támesis. Este jardín acuático de estilo japonés da la bienvenida a los invitados a través de una larga avenida salpicada de tilos hasta el edificio principal. Anteriormente fue residencia de condes, duques, un príncipe de Gales y la vizcondesa Nancy Astor, la primera mujer en ocupar escaño en el Parlamento en 1919. No obstante, Clipden es más conocido por el papel que tuvo en uno de los mayores escándalos de la política británica, porque fue aquí, a principios de los años 60, donde el ministro de Defensa, John Profumo, se reunía con una mujer con la que tuvo una aventura, sin saber que era la amante de un supuesto espía ruso. Cuando salió a la luz el escándalo Profumo, no solo tuvo que dimitir, sino que llevó a la caída de todo el gobierno. El Támesis es digno de disfrutarse tanto por aire como por barco, especialmente para los entusiastas del remo. Pocos lugares de Gran Bretaña pueden rivalizar con la zona a la que nos acercamos en su contribución a este deporte. Siguiendo a estos remeros a lo largo del Támesis, a su paso por la verde campiña de Oxfordshire, nos desplazamos hasta el pueblo comercial del siglo XII, Henley. Situado en un tramo ideal del río, este lugar se ha convertido en un reconocido centro de remo, con la Real Regata de Henley que tiene lugar cada verano. Los miembros del prestigioso Leander Club han ganado más oros olímpicos que ningún otro club del mundo. La extensa historia de Henley se refleja en su arquitectura, desde el ayuntamiento, construido en 1901, a un pub que data de 1325. Siguiendo el Támesis, en Oxfordshire se encuentra la finca de Maple Durham. Esta casa estilo Tudor fue propiedad de Sir Michael Blunt, un recaudador de impuestos del siglo XVI, y ha pertenecido a su familia durante más de 400 años. Los ladrillos rojos y las altas chimeneas de Maple Durham son típicas de las grandes casas de campo construidas durante el reinado de la reina Isabel I. La finca incluye este molino de agua del siglo XV que continúa produciendo harina en la actualidad. Las reformas externas completadas en 1830 son las responsables del aspecto actual de la mansión, incluyendo la redisposición de las chimeneas y un porche estilo neo-Tudor. Serpenteando a través de las colinas de Oxfordshire, llegamos a un extraordinario y antiguo monumento, que sin duda es mucho mejor contemplar desde el aire: el caballo blanco de Uffington. De la Edad de Bronce, esta figura está formada a partir de profundas zanjas que dejan a la vista el suelo de Creta. Se cree que es la figura montañosa más antigua de Gran Bretaña. Mide 114 metros y el aspecto de ir saltando a lo largo del valle. Las teorías sobre su significado varían desde símbolo religioso de una diosa celta a un monumento a la muerte del dragón de San Jorge, santo patrón de Inglaterra. De cualquier forma, el caballo blanco es una joya del pasado histórico de Gran Bretaña.
Otro antiguo legado es The Ridgeway, el camino en uso más antiguo de Europa. Este sendero se remonta a hace 5.000 años y es posible que existiera cuando Inglaterra estaba unida al continente. En épocas pasadas, además de ser vía de transporte, cumplía funciones de barrera defensiva. Una serie de bastiones circulares, como el castillo de Affington, fueron construidos cerca del mismo durante la Edad de Bronce. Hoy, The Ridgeway es un sendero nacional de 140 kilómetros, ideal para excursionistas, ciclistas y paseos a caballo. En este pintoresco valle, en Berkshire Downs, contemplamos Ashdown Park. Con aspecto de casa de muñecas, este edificio de estilo holandés fue construido en 1662 por el primer conde de Craven para su amada, la reina Isabel de Bohemia. Por desgracia, murió antes de que se iniciara la construcción. El diseño de Ashdown imitaba el nuevo estilo implantado por Sir Roger Pratt en los hogares ingleses, con grandes ventanales, buhardillas, tejado con terraza y cúpula. La casa fue expropiada por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y fue abandonada en un lamentable estado antes de que Patrimonio Nacional se encargara de ella en 1956. Ashdown fue alquilada poco después y fueron los inquilinos quienes se ocuparon de la restauración. Pete Townshend, del grupo The Who, es el actual arrendatario. Nuestro viaje nos lleva ahora a 14 kilómetros al oeste, hasta el barrio obrero de Swindon, evocando la vida del siglo XIX. El gran ingeniero victoriano Isambard Kingdom Brunel eligió este lugar como centro de reparaciones y mantenimiento de las locomotoras de su Great Western Railway. Swindon Works, como se llamaba, comenzó en un almacén reformado en 1843. Pero poco después ya estaban fabricando sus propias locomotoras y vagones. Ayudó a transformar la ciudad en un gran centro de fabricación de la Gran Bretaña industrial. Para alojar a los obreros, la compañía construyó un barrio en 2 manzanas con 4 calles paralelas. También había un hospital y un centro de salud. Parte del salario de los obreros se deducía para la creación de un fondo médico, un claro precedente del Sistema Nacional Sanitario de Gran Bretaña. A comienzos del siglo XX, la compañía empleaba 3/4 partes de la ciudad. Sin embargo, la nacionalización del ferrocarril en 1948 marcó el principio del fin. Las nuevas edificaciones se detuvieron en 1965 y Swindon Works cerró en 1986. De vuelta al Ridgeway, encontramos los restos de un antiguo bastión de montaña, el castillo de Lidington. Se cree que estuvo ocupado entre los siglos VII y V a.C. El fuerte está construido con un muro oval de madera y tierra, rodeado por una acequia con piedra caliza que se usó para reforzar la muralla. El castillo es el punto más alto del condado de Swindon y es visible para los millones de conductores que se dirigen al sur por la M4. Pero no es el único en esta zona. El castillo Barbury es uno de los fuertes de montaña del Ridgeway más admirados, no solo por sus tremendas vistas de los Coast Walls, sino por su intacta pradera calcárea. Barbury está rodeado por una doble muralla elíptica que ha resistido a 2500 años de erosión. A pesar de sus orígenes, el fuerte fue ocupado en la Segunda Guerra Mundial, usándose como base antiaérea. Como consecuencia, las tropas descubrieron restos arqueológicos que condujeron a lo que conocemos hoy sobre este castillo. De las fortificaciones pasamos a un elemento construido para propósitos más ceremoniales, el Círculo de Avery. Construido sobre el 2600 a.C., este monumento mide aproximadamente 420 metros de diámetro, 4 veces mayor que otros de ese periodo.
El círculo de piedra exterior es el más grande de Gran Bretaña. Constaba originalmente de 98 piedras, algunas con un peso superior a las 40 toneladas. Había 2 círculos interiores hacia el centro del anillo, así como avenidas de piedra caliza que conducían hasta él. En total, se calcula que el monumento tenía 400 monolitos. El arqueólogo Alexander Kyler volvió a levantar muchas piedras en los años 30, y Avebury es hoy Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Con 40 metros de altura y 167 de ancho, la colina de Silbury es uno de los montículos más grandes del mundo hechos por el hombre. Los arqueólogos creen que data de hace 5.000 años y que necesitó 18 millones de horas de trabajo. A pesar de las investigaciones, no se sabe a ciencia cierta el motivo de su construcción. Otro patrimonio universal de esta región es el túmulo alargado de West Kennet, un túmulo neolítico ubicado en una prominente elevación. West Kennet tiene 100 metros de ancho y 2,5 de alto, con un cercado cóncavo de grandes piedras que cierran la entrada. Su construcción comenzó sobre el 3600 a.C., necesitándose más de 15.000 horas para completarlo. Fue sellado y su uso cesó sobre el 2500 a.C., aproximadamente al mismo tiempo que comenzó la construcción de Avebury, indicando un cambio en los rituales y las creencias. Las excavaciones revelaron que 50 personas de varias edades fueron enterradas aquí, probablemente mandatarios de Avebury. Seguimos hacia el oeste hasta el vecino condado de Wiltshire y a la espléndida casa Bowood. Esta mansión georgiana fue construida en 1725 y ha sido la residencia de los marqueses de Lansdowne a lo largo de 8 generaciones. Pero son el parque y los jardines los que marcan la diferencia en Bowood. Diseñados por el célebre arquitecto paisajista Keith Pavelity Brown, está considerado uno de sus mayores logros. Esta encantadora casa y los otros edificios se asientan junto al lago. Brown colocó este templo dórico en los jardines adyacentes a la casa principal, pero la trasladó en el siglo XIX al quedar fascinado por este pequeño acantilado frente al agua. Con más de 8 kilómetros cuadrados de jardines y selva, hay verdaderas joyas ocultas, como esta cascada alimentada por el lago. Pero el más famoso descubrimiento en Bowood tuvo lugar en el laboratorio de la casa principal, cuando el doctor Joseph Priestley descubrió el oxígeno en 1774. Esto puede parecernos una escena común de un barco navegando por una vía fluvial, pero esta esclusa forma parte de la maravillosa innovación de la época de los canales. El abrupto terreno de Cane Hill, en Wiltshire, fue una dura prueba para el diseñador del canal de Kennet y Avon, John Rennie, quien ideó esta serie de 29 esclusas que se elevan 72 metros sobre el curso del río a lo largo de casi 3 kilómetros. Las esclusas de Cane Hill fueron el último tramo del canal Kennet y Avon, finalizado en 1810. La pronunciada colina requería que las secciones entre las 16 esclusas fueran más cortas de lo normal. Rennie creó estos embalses mucho más grandes para llenarlos de agua después de cada uso de la esclusa. Esta innovación fue crucial para el comercio, ofreciendo una vía fluvial segura entre Londres y Bristol. A pocos kilómetros de distancia se encuentra Snails Meadow, hogar de la abadía de Laycock, fundada como convento de monjas en 1232 durante el reinado de Enrique III. Siglos después fue vendida y en 1539 se convirtió en residencia. Aunque el nuevo propietario derribó la iglesia, no hizo muchas modificaciones a los restantes edificios
como este claustro bajo los aposentos. Hoy la casa es más conocida por el que fue su propietario, William Henry Fox Talbot, el fotógrafo que consiguió el primer negativo en 1835, y hoy alberga un museo dedicado a su obra. La vecina villa de Laycock fue parte del legado de la abadía. Su mercado promovió una próspera industria de lana en la Edad Media. Hoy, tanto el pueblo como la abadía son propiedad del Patrimonio National Trust. La mayoría de los edificios que sobreviven son del siglo XVIII o anteriores. Laycock ha sido escenario de series de televisión y películas, como la serie Orgullo y Prejuicio de la BBC y varias entregas de Harry Potter. Nuestra siguiente parada es esta mansión del siglo XV, construida por un miembro de la aristocracia terrateniente que hizo fortuna como sastre. Excepto por los restos del foso que rodean la finca, Great Salfield Manor mantiene en gran parte su aspecto original de 1470. Las alas sur y este originales fueron derribadas, pero la familia Fuller encargó al arquitecto Sir Harold Breakspere reformar la vivienda a principios del siglo XX, usando los planos de una antigua medición. Tan cautivador como la mansión es el jardín artístico que se incorporó sobre 1900. La ciudad de Bath marca el tramo final de nuestro viaje, un lugar con una impresionante arquitectura y fuentes termales. El agua caliente de lo más profundo de la corteza terrestre se eleva por fisuras y fallas en forma de fuentes geotermales. No nos sorprende que los romanos establecieran un balneario en Bath poco después de su llegada en el año 40. Pero no sería hasta el siglo XVIII cuando sus fuentes volvieron a ganar popularidad, esta vez entre los adinerados y la realeza. Floreció una arquitectura georgiana realizada con la piedra color miel propia de Bath, que aún hoy decora la ciudad. En 1987 fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En una colina, dominando Bath, se encuentra la impresionante mansión paladiana construida por Ralph Allen, uno de los pioneros de la ciudad. Esta plaza de casas georgianas, conocida como Queen Square, fue el primer proyecto importante del arquitecto de la ciudad, John Wood padre, quien quiso dotar a Bath de la gloria de los tiempos romanos. Inspirado por el Coliseo, Wood diseñó este complejo residencial curvo llamado Circus, como parte de su gran paisaje paladiano para la ciudad, que fue completado por su hijo John Wood. Desde el aire, el Circus, junto a la Queen Square y la cercana Gay Street, esbozan un patrón de llave masónica. Wood hijo centró sus esfuerzos en su propia obra maestra, el Royal Crescent, un complejo con una fachada sobre una curva elíptica con 114 columnas y 14 metros de altura. Las secciones de la fachada fueron vendidas a compradores que emplearon sus propios arquitectos, conservando la simetría y la uniformidad del frontal. Aunque quizás no tan impresionante, Lansdowne Hill también tiene hileras de elegantes casas, incluyendo las calles concéntricas de Cavendish y Somerset. Lansdowne está formado por 20 residencias, cada una con 4 plantas y un sótano dedicado a los aposentos del servicio. Los arquitectos tardaron casi 50 años en plasmar su visión, y hoy Bath se nos presenta como uno de los mejores ejemplos de la ciudad del siglo XVIII. Llegamos a la última parada de nuestro viaje, South Gloucestershire, a unos 13 kilómetros al norte de Bath, para observar un sublime ejemplo del barroco inglés, Durham Park. Ubicada en una zona verde de 1 kilómetro cuadrado, los visitantes pueden contemplar ciervos salvajes.
La casa fue construida para William Blathwayt, secretario de guerra de Guillermo III. Deer Park fue propiedad de su familia hasta los años 50 y ahora está gestionada por Patrimonio Nacional, que preserva este precioso jardín y zonas verdes para el disfrute de todos. Un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.